Llegó el momento de nuestra sección Ser y Salud. Está con nosotras el doctor Oriol. Ay, ándame trabada, perdón. El doctor Oriol, y vamos a hablar acerca de endometriosis y las consecuencias de la infertilidad. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estamos, corazón? Muy bien, muy contenta de tenerte. Gracias, el placer es mío, el poder hablar con ustedes dos, bellas damas, y además poder hablar con el auditorio de un tema tan interesante y tan frecuente que incluso en marzo, que no hemos hablado porque ya terminando marzo, se designa un día como el Día Internacional de la Endometriosis. Por una razón fundamental, es un tema muy recurrente en la consulta, de forma tal que el 10%, de acuerdo a las estadísticas internacionales, de las mujeres van a padecerla. Okay. Y cuando hablamos de infertilidad, esta cifra va a subir entre 30 y 50% de las mujeres infértiles padecen esta enfermedad. Entonces, es algo que sí llama la atención. ¿Y qué cosa es la endometriosis? Vamos a caer en ese tema. El tejido endometrial es el tejido que cubre la cara interna del útero, aquel que se decama cada 28 o cada vez que tienes la menstruación, es aquel que sale en forma de sangre. Este tejido que cubre la cavidad interna del útero, si de pronto pues no se decama porque no tienes una menstruación, te embarazas, él participa entonces y va a formar parte de la futura placenta. Pero este tejido que sale al exterior, que sale a través de la vagina, puede, por alguna razón que vamos a explicar cuál, implantarse ya sea dentro de la cavidad endometrial, dentro de los ovarios, en los intestinos, y entonces a esta condición se le llama endometriosis, o sea, es la siembra del tejido normal del endometrio dentro de la cavidad peritoneal y sus órganos, y cuando él invade y penetra dentro de la propia matriz, o sea, en el músculo de la matriz, hablamos de adenomiosis o endometriosis interna. Entonces tenemos una endometriosis interna, que es la adenomiosis, que es cuando penetra el útero, y tenemos una endometriosis externa, que es la otra endometriosis, que es cuando invade la cavidad peritoneal, los ovarios y otros órganos. Incluso se dice que tú puedes tener endometriosis a distancia, como en los pulmones, por ejemplo. Y son mujeres que con la menstruación tosen y segregan sangre. Esputan, en su esputo va acompañado de sangre. Es los casos menos frecuentes. ¿Son como estos coágulos, podríamos decir, ese tejido? No precisamente coágulos, es tejido endometrial como tal. No, tiene muchas características. Una textura, pero no precisamente la textura del coágulo. Entonces, ¿por qué sucede? Además de Thomson describe esta teoría en 1823, o sea, en el siglo pasado, en 1923, en el siglo pasado. Y él decía que este endometrio que sale al exterior también va hacia adentro a través de las trompas de falopio y se siembra dentro de la cavidad peritoneal. Pero para ello tiene que haber una predisposición inmunológica. ¿Por qué? Porque muchas mujeres de las que sí tienen una menstruación retrógrada, que se llama, que invade hacia adentro, no se les siembra el tejido. Entonces quiere decir que hay un factor inmunológico que también favorece a que tú tengas o no tengas endometriosis. Lo único que sí sabemos que es una enfermedad que se ve en el periodo reproductivo. O sea, no se ve en niñas, no se ve en mujeres posmenopáusicas, que tiene que depender de las hormonas porque tiene un ciclo con la menstruación y que tiene que ver mucho con infertilidad. Y también es una enfermedad que se ve en ciertos grupos familiares. Incluso se dice que si tú tienes una hermana gemela homocigótica, si tú tienes endometriosis, ella también lo va a tener. O sea, hay un componente familiar que también tiene que ver con la endometriosis. ¿Duele? Duele mucho. Ese es el primer signo. De hecho, aquellas mujeres jóvenes en edad reproductiva, después que empiezan a menstruar, cuando tienen aquellas menstruaciones incapacitantes, lo primero que hay que pensar es en una posible endometriosis. Wow. ¿Por qué? Porque sí duele muchísimo. Duele con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque cuando se implanta este tejido en los ligamentos uterosacros, y hay una penetración y se toca el útero, duele. Entonces, puede haber sangrado también sinusurray, o sea, después de sangrados entre periodos. Entre periodos y también después de una relación sexual. Okay. Pero el signo clave va a ser el dolor. El dolor que tú mencionas es un signo clave
y también, por supuesto, habíamos mencionado la infertilidad. ¿Y qué sucede con las mujeres? Que cada vez ustedes posponen más la maternidad, de forma tal que quieren quedar embarazadas cuando ya tienen su vida hecha, o sea, cuando tienen la completa estabilidad psíquica, emocional y laboral. Y eso ocurre mucho más allá de los 30 años, y entonces se está viendo con más frecuencia la aparición de la enfermedad. Porque antes las mujeres que se embarazaban más precozmente, pues se veía menos la endometriosis, o sea, como edad tal. También es una causal. La edad, a ver, si tú tienes, una de las causales, si tú tienes menstruaciones a edades más tempranas y a edades más tardías, las terminas, pues tu rango o periodo genésico es mayor, por tanto, es un factor de riesgo. Pero si tú sales embarazada a edades más tempranas, donde la mujer está en amenorrea total, o sea, durante la menstruación, durante el embarazo, tú no tienes menstruación, por tanto, tienes menos riesgo de endometriosis. Entonces, prolongar el embarazo es uno de los factores que influyen para la endometriosis. Incluso nosotros, a las mujeres que tengan riesgo, que la clasificamos como riesgo para posibles endometriosis, le damos un tipo de anticonceptivo donde menstruan, ya hay anticonceptivos donde hacen que las mujeres menstruen menos, y logramos con estos ciclos anovulatorios, con este tipo de medicamentos que menstruan menos, logramos prevenir la endometriosis. Por eso es muy importante a edades tempranas clasificar y ver cuáles son las pacientes que tienen cierta predisposición, no solo familiar, sino en riesgo en general de poderla padecer. Puede ser que tengas mucho sangrado, es uno de los factores. Si tú tienes menstruaciones con mucho sangrado, es uno de los factores porque de riesgo para poder padecer la enfermedad, como mismo el dolor. Pero sí hay que tener bien clasificada cuáles son las mujeres que tienen un mayor riesgo de poder padecer la enfermedad para nosotros poderlas prevenir. Y es muy fácil diagnosticarlas. O sea, a través de un ultrasonido, si las mujeres, este tejido endometrial se siembra en el ovario, hay una condición conocida como endometrioma, o sea, o quiste achocolatado que se ve en el ovario, que es muy fácil verlo al ultrasonido. A través de una laparoscopia, que es un tubito que nosotros introducimos en la cavidad abdominal, podemos ver toda la cavidad abdominal y podemos ver las siembras peritoneales. Aunque la literatura y algunos médicos puedan decir que el TAC y la resonancia magnética son útiles, al aire digo no, categóricamente. No es necesario utilizar estudios tan caros que nos dan tan pocos resultados como tal, como el mismo ultrasonido. Los dos estudios básicos es ultrasonido y laparoscopia, que la laparoscopia nos sirve, en el caso de la diagnóstica, en el momento como terapéutica, porque podemos electrofulgar esos focos endometriósicos que podemos ver con la laparoscopía. Oriol, en el momento en el cual hacemos la visita al ginecólogo y se hace también el Papa Nicolau, ¿también ahí se puede ver esto o hay que hacer solamente, exclusivamente el ultrasonido? No, no se puede ver con el Papa Nicolau. Acuérdense que el Papa Nicolau, lo único que vemos es el cuello de la matriz. Vamos a diagnosticar lesiones en el cuello de la matriz. Es raro, se pudiera ver algún foco endometriósico en el cuello de la matriz, pero es algo muy raro que se ve como un foco azul, que se dice un lunar azul, pero no, eso no es lo más frecuente, es muy rara de esa manera. No se ve a través del Papa Nicolau. ¿Se quita? O sea, se lo quita. detectas y se da el tratamiento. Se trata. En algunos casos requiere, incluso se hablan de clasificaciones de endometriosis de grado 1, grado 4. El grado 4 ya invadió toda la cavidad peritoneal, hay adherencias, no hay movilidad de las trompas, entonces hay casos que van a requerir tratamiento quirúrgico y casos que van a requerir tratamiento médico. En la medida que lo diagnostiquemos más precozmente, es más la tendencia del tratamiento médico, pero por lo general, hay que decirlo al aire, requiere tratamiento quirúrgico. Si usted está infértil y tiene endometriosis, no hay otra manera de resolver el problema que no sea a través de un tratamiento quirúrgico. Oye, no hay otra manera. Cuando mencionas que hay dolor, ¿qué clasificación de dolor? A ver, el dolor puede llegar del 1 al 10 a 10. Así. O sea, es dolor. Que es dolor. No puedes ir a trabajar, que tienes que estar en cama. Te invalida. O sea, no es que siento un leve dolor y ya. O sea, claro, en la etapa inicial de la enfermedad, acuérdense que el dolor no se instala bruscamente, es progresivo. Tú empiezas con un dolor con la menstruación que se va incrementando mes con mes y si tú no tienes tratamiento, llegará el momento en que tu dolor resulta ser incapacitante. ¿Cómo reconocer un cólico normal de un cólico que ya es alerta? A ver, toda menstruación, hay que decirlo también al aire, el dolor es un signo de alarma. No, eso que acabas de decir, no conformarnos con ningún dolor.
Usted tiene un dolor y vaya a ver a su ginecólogo. Los cólicos no a es ver, normal. no tienes por qué, hay que tratarlo. Órale. Porque cuando tú empiezas con los cólicos, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la causa de los mismos y poner un tratamiento oportuno. Con esto podemos prevenir el desarrollo de la enfermedad. Las pastillas esas que te venden, ay, si te dan cólico, no sé qué, no hay que A ver, tomárselas porque no hay- no te a ver, marea. es que, no es que te maree. El problema es que uno no se puede medicar. Estamos en el siglo XXI y no es tratar la causa, es tratar, o sea, el dolor, porque es el dolor. Claro. O sea, no es tratar el efecto, pero mejor dicho, hay que tratar la causa, tenemos que ir a la causa del dolor. Y esa es la que hay que erradicar y tratar, porque es muy fácil tú tomar cualquiera de los tantos medicamentos que te anuncian en la tele, tomarlo, se te alivia transitoriamente, pero esto no te cura, no te O sea, no resuelve que te el problema. marea, sino que te Claro. tapa el síntoma que puede Claro. que te puede estar mencionando algo importante Claro, que tienes que ir a el checarte. signo de dolor es un Listo. signo de alerta que nos tiene que decir hay que acudir al médico para nosotros poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Perfecto. Claro. Muchísimas Muchas gracias. No, de nada. De verdad, un tema como Muy siempre, interesante, muy súper interesante. interesante. Gracias por acompañarnos. Esperamos la próxima semana Claro, con por supuesto. más de toda esa información tan importante para todas nosotras.